Bendecimos la vida de cada uno de ustedes en el nombre del Señor. We bless your life in the name of the Lord. Los amigos que nos visitan And the people that are visiting us today. y muy our friends. especialmente los padres de Aarón que están con nosotros. Especially the parents of Aaron that are with us today. Esta es su casa This is your home. y estamos contentos de que estén acá con And nosotros. we're very happy that you're with us today. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. I would like to share the word of God this morning with you guys. Estoy muy contento de ver hermano Mario aquí. And I'm happy to see Brother Mario. Aunque tenemos otros hermanos que están enfermos, pero yo sé que pronto lo vamos a ver. And we know we have other brothers who are sick as well. Quiero continuar con la carta que le envía Juan a la iglesia. And I would like to finish the letter of John. Y en esta carta él habla de la comunión. And in this letter, he talks about communion. Recuerden que las cartas eran enviadas a las iglesias Remember that these letters are sent to the con un churches objetivo. with an objective. Era formarlos, It was to form them. era enseñarles la vida de It Dios. was to teach them the way and the life of God. O sea, cuando venimos a Cristo no conocemos la vida de Dios. And when we come to Christ, we don't know the life that we have to live in Necesitamos God. conocerla We have to learn to know a it través de la palabra de Dios. through the word of God. Por eso venimos a la iglesia a escuchar su palabra. And that's why we come to the church to hear his word. Y hemos visto las semanas pasadas And we have seen in the past weeks cómo Dios quiere tener comunión con nosotros. how God wants to have communion with us. Él es nuestro creador, He is our creator. Él es nuestro Padre, He is our Father. pero Él quiere tener comunión con But nosotros. he also wants to have communion with us. Pero hay cosas que rompen la comunión con Dios But there are things that break that communion y with God. nosotros necesitamos aprenderla. And we have to learn it. Y es lo que nos enseña la palabra. And this is what the word teaches us. Y una de las cosas que Dios quería One of the things that God wanted es que ellos supieran que tienen una identidad. was for them to know that they have an identity. ¿Cuál es la identidad del cristiano? What is the identity of the Christian? No es su religión, It isn't their religion. es que es un hijo de quién? It De is that Dios. they are a child of who? Of God. El tú ser hijo de Dios es tu identidad. By you being a child of God, that makes your identity. That Por, forms your identity. por eso en esta parte que vamos a estudiar hoy, And so this chapter that we're studying today, Juan no comienza acusando a los hermanos porque pecan. John isn't accusing them of sinning or living a life they're not supposed Él, to. él no lo está acusando porque fallan. He's not accusing them because they're failing. Él comienza diciendo What he starts by saying, cuál es su identidad. what is your identity? Tú eres hijo de Dios. You are a child of God. Y mire cómo dice en primera de Juan 3. And look at what 1 John 3 says. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de ¿quién? De Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan le estaba diciendo a los hermanos, John was telling the brothers, miren su identidad. look at your identity. Ya no son lo que eran You antes. aren't what you once were. Ahora son hijos de Dios. Now you are children of Y the eso Lord. es una gran bendición. And ¿Cuántos that is dicen a great amén? blessing. Who says Ser amen? hijo de Dios es una gran bendición. To be a child of God is of the greatest Tú cuentas con blessings. Dios. You are counting on God Él es tu now. Padre. He is your Father now. Él provee para ti. He provides for Hermano, you. ¿cuántas personas en el mundo pasan hambre? How many people are hungry right now Están around the en world? necesidades. And they are in so much need. A veces no tienen que comer, pero Dios siempre provee para sus hijos. And sometimes they don't have to eat, but God always provides for his children. Y eso es lo primero que Juan quiere que ellos vean. And this is what John wants them to see. Y le dice, la gente del mundo no puede ver eso. He says the people of this world can't see La that. gente del mundo no puede ver que somos hijos de The Dios people of this world can't see that we're children porque of God. ellos no tienen el mismo espíritu And de it's because Dios. they don't have the same spirit as God. Por eso hay personas que no pueden distinguir rápidamente que tú eres un hijo de And that's Dios why a lot of people can't distinguish
quickly that you're a child of Pero God. cuando tú te comunicas con alguien que tiene tu misma fe, But when you start communicating with somebody of the same tú faith, sientes algo en común con esa you feel persona something in common with them por el Espíritu de for Dios. the Spirit of God in them. Entonces Juan le dice, yo no sé en lo que te estás convirtiendo, And John is saying, I don't know what you're turning or transforming en lo into. que nos vamos a convertir, It's what we're going to become. pero yo sé algo, But I do know something, que cuando Cristo venga, that when Christ comes, le veremos como Él es. we shall see him for who he is. Por eso el apóstol Pedro dice, And so the apostle a Peter is quien saying, amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nosotros no vemos a Cristo, we don't see Christ, pero lo amamos porque Él nos amó primero. but we love him because he loved us first. O sea, eso es lo que está diciendo aquí. And so this Tú is no what- lo puedes ver, So this is what this verse is saying. You can't see him, pero sí hay algo importante. but there is something important here. Juan le está diciendo, Dios quiere John is saying God wants que también te vayas convirtiendo en Él. that we start transforming into him. Y dice, si tienes esta esperanza de ver a Cristo, And he says, if you have this faith to see Christ, tú tienes que purificarte a sí mismo. you're going to have to start to purify yourself. Y ahí viene la pregunta. And then the question Pues, is, si somos pecadores, ¿cómo nos podemos purificar a but if we're nosotros mismos? sinners, Pastor, how do we then purify ourselves? El mismo Juan dice en 1 de Juan 1:7, And John says, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y quién es que nos limpia de todo pecado? La sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia. the blood of Christ is what purifies us. Entonces, ¿de qué está hablando Juan aquí? And so what is John talking about here? Él está hablando que hay cosas que nosotros como seres humanos He's mentioning that us, as being human beings, ensucian nuestra comunión con Dios. it just, in our nature, we Ensucian damage or nuestra taint, comunión con we Dios. taint our communion with God. Entonces, cuando la comunión con Dios se empaña, se ensucia, When our communion with God becomes tainted, nuestro corazón our se duele. our hearts hurt. En nuestro espíritu hay dolor porque no estamos agradando a Dios. In our spirit there is pain because we don't please God. ¿Y cómo es que uno se purifica? And so then how does one purify themselves? Alejándose de aquellas cosas que sabemos que no le agradan a Is Dios. distancing ourselves from the things that don't please Él God. le está diciendo, ustedes ahora son hijos de Dios. What he's saying is now you guys are children Tienen of la God. identidad de You guys Dios. have now the identity of Christ. Y ahora le va a explicar And- cómo luce a diferencia de otros. And then he says and explains the difference between us and others. Y le dice así, And he says this. todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Recuerdan que el pensamiento gnóstico, Remember that the agnostic thought ellos le enseñaban que Jesús no vino carnalmente a la tierra, was that Jesus did not come in flesh on earth porque la carne tiene pecado. because flesh has sin. Y Juan está diciendo, no, Él sí vino a la tierra. No, but John is reminding them, yes, Pero he él no did come in tiene the flesh, pecado. but he does not have sin. Por eso Él murió por nosotros. That's why he died with us. Entonces, Died for us. dice el 6, y todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan quería que ellos entendieran. John wanted them to know. Ya le había dicho anteriormente. And he already told them previously. Si tú pecas, tenemos un qué? If we sin, we have what? Tenemos un abogado. We have
Ese Ah, abogado es Lord. Cristo. We have somebody that is Ese Christ for abogado us. fue que murió por nosotros. That's the one that died for us. Y Él es que nos defiende ante el Padre cuando pecamos. He's the one that defends us when we come before Entonces the cuando Father. tú pecas, dice, confiesa tu pecado. So when we sin, we are to confess our sin to Him. Solo dígale a Dios, perdóname, Padre. Just tell Him, Father, forgive me, Y tú vas a estar bien. and you're gonna be all right. Pero nunca le dé excusa a Dios. But never give an excuse to God. Entonces Él le está diciendo, And what He's saying here, el que practica el that the pecado. one who continues to sin, O sea, Él no está diciendo, si tú pecas. He's not saying that if you sin, Todos nosotros muchas veces pecamos, le fallamos a Dios. and many times when we sin and we fail God a lot of the times. Juan no está diciendo eso. John Juan, is not saying this. Juan está diciendo, John is saying this. ustedes tienen una nueva identidad. You guys have a new identity. Son hijos de Dios. You guys are children of God. Antes no eran. Before you guys weren't. Entonces antes ustedes practicaban And pecados. back then you guys would practice sin. No lo practiquen ahora. Don't do that anymore. El llamado de Dios a los cristianos The calling for the children es a of God vivir una vida santa delante de is to Él. live a life that is holy before the No lo before God. podemos hacer con nuestra fuerza, We can't do it in our own strength, pero el Espíritu Santo nos ayuda. but the Holy Spirit is the one that helps us. ¿Por qué Él habla del diablo? Why is he speaking about the devil here? Porque el primer pecado no lo cometió Adán y Eva. Because the first sin wasn't committed by Adam and El Eve. primer pecado lo hizo el diablo contra Dios. The first sin was committed by Satan Cuando against se, God se revela contra when Dios. he rebelled against God. Y luego viene, induce a los seres humanos para pecar. And then he induces the human race to do Y it ese as well. pecado nos afectó. And that sin affected us too. La práctica del pecado no es la vida del creyente. The practice of sin is it's not supposed to be in the life of the believer. Por eso Juan le dice, el que tiene la simiente. It says that the one who has the image, Esa palabra simiente that word, that en image, griego quiere decir In Greek. esperma. it means to say sperm. Quiere decir que tenemos la simiente de Dios en That means nosotros. to have the seed of God in us. Lía tiene la simiente de Aarón y Paola en ella. The seed of Leah is to have the seed of Aaron and Paola. Porque Lía nació de ellos. Because she was born of them. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? And so what is John saying? Que ahora nosotros nacimos de Dios. Now we are born of God. Tenemos que correr de esos pecados de la vida antigua. We have to run from those sins of that old life. Y entonces dice, esta es la diferencia de los hijos de Dios y And de he los says, hijos del diablo. this is the difference between the children of God and the children of the devil. Pero le pone una evidencia más clara. But he puts a bigger example. O sea que Juan sale de explicar And so John is finishing y ahora explaining. baja todo a una forma And práctica. then he just brings it down to a simple level. Él le dice, hay que amar al hermano. And he just says, let's love brothers. Tenemos una lucha los seres humanos We have a struggle as humans con nuestra carne, with our flesh, con el mundo, with this world, con la sociedad with society que nos lleva contrario a Dios. that makes us go in Di- rebel against Dice la God and go Biblia contrary en to God's Gálatas word. 5:17. And in Galatians it says, Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que tú no hagáis lo que quisierais. O sea que tenemos una identidad en Dios. so we have an identity with God. Somos hijos de Dios, We are children of God, pero luchamos con esta but carne we wrestle with this flesh. que nos quiere llevar lejos de Dios. Wants to distance ourselves Y from eso es lo God. que Juan le está diciendo a los hermanos. And this is what John is telling the Y el brothers. Señor nos está diciendo a and is nosotros telling hoy. us as well. Y Él le pone un ejemplo. And he puts in another example. Recuerda cuando leímos que los deseos de los ojos, And remember when we were reading about the desires of la the eyes, vanagloria del mundo, the lust of the flesh, and todo the pride lo of que life. hay, ese sistema, All that system te quiere alejar de Dios wants to distance you para from que tú God te lleves de lo que tú quieres. so that you can allow yourself to live off Y- with your impulses. Y cuando lo hacemos, hermano, And when we do it, brothers, somos destruidos por el enemigo. we are destroyed by the enemy. Es una lucha. It is a wrestle. It is a fight. Pero también hay otra lucha con amar a alguien que no te ama. But
there's also another struggle of loving the one who's your enemy. Alguien que te ha hecho algo que no te agrada. Someone who's done something against you that doesn't please you. Juan le dice, tenga cuidado. And John is saying, be careful. No deje que eso te detenga en tu comunión con Dios. Don't allow that to stop your communion with the Lord, with God. Creo que todos nosotros hemos sido en algún momento desilusionados I think all of us at some point have been discouraged porque hemos esperado algo de alguien que no nos lo ha dado. because we've waited from something from someone and it Hemos, wasn't given to hemos us. sido víctimas quizás del enojo de alguien. We've been victims to the anger of somebody. Hemos sido víctimas quizás de algo que no hicieron. Maybe a victim of something someone did against me. El Señor no quiere que uno cargue con eso para siempre, The Lord doesn't want us to carry that forever, sino que lo deje en su mano. but rather leave that and place that in His hands. Pero que tú no guardes ese dolor en ti. That you may not hold on to that pain. Eso in va a you. venir a ti. That will come in our lives. Pero tú no puedes permitir que tú usar eso para dañar a otro. But to not use that to damage someone else. Y por eso Él le va a poner un ejemplo. And that's why He gives us an example. Y le dice en el versículo 11, And He tells them in verse 11. porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. El mensaje desde el principio, el mensaje desde el principio The message from the beginning. se refiere a Cristo. It refers to Christ. Cristo le venía diciendo eso, ámense unos a Christ otros. was telling them this since the beginning. Y entonces ahora Juan le pone un ejemplo, And so now John is putting an example. pero no lo ame como Caín. And he said, don't do it like Cain. Don't do it like Cain. Porque él era del maligno. Because he was an evil. Belonged to the evil one. Y dice el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Tú sabes por qué el mundo ve al cristiano diferente? You want to know why the world sees the believer differently? Porque tienen el espíritu de Caín. Because they have the spirit of Cain. Le molesta cuando usted hace lo correcto. They hate it when you do what's right. La sociedad celebra lo que usted hace mal. Society actually celebrates when you do it wrong. Ahora estamos en Spring Break. And we're about to go into spring break. La sociedad celebra que los jóvenes se vayan a fornicar y adulterar a las And playas. society champions people who go out and go crazy. Si un joven quiere hacer las cosas de Dios, And if the young person wants to do le what's right for dice, God, tú eres aburrido, and he said, you're boring, tú no vives tu vida, you don't live your life how you should, pero celebran lo que está mal. but they celebrate what is wrong. No es malo ir a la playa. It ain't wrong going to the No es beach. malo disfrutar la vida. It ain't wrong to enjoy life. Lo que es malo es hacer las obras del maligno, What's wrong is doing the works of evil, donde se dañan mujeres, where the women are damaged, donde se dañan where jóvenes, the young men are donde la damaged, droga destruye. where the drug destroys the young person. Versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. This is heavy stuff. Estas son Eh, cosas pesadas. Esto es pesado lo que está enseñando Juan. This is heavy stuff that John is speaking of. ¿Cuántas veces no le retenemos algo a alguien por nuestro resentimiento? How many times do we retain something from somebody because of our anger? ¿Cuántas resentment? veces queremos ser los jueces? How many times do we want to be the judge of the situation? Aquí dice, mira el ejemplo de Jesús. And he says, here, look at the example of Christ. Él amó sin mirar nada. He loved without seeing anything. Tú debes amar así también. You should love like that as Tú debes well. amar inmerecidamente. You should love. Un matrimonio comienza a crecer. A
marriage starts to grow, cuando ama inmerecidamente. when they start to love without any, expecting anything in return. Una relación no crece A relationship doesn't start growing. cuando te amo si tú me amas. It's only when you love, I love when you love me. No, hermano, en el matrimonio tú vas a tener que amar muchas veces, Many times in the marriage, you're going to have aunque to tú love, no veas el amor para atrás. even though you don't see love come back to you. Porque la pareja es un balance. Because the couple is a balance. A veces el uno está en un momento bajo, el otro lo levanta. Because when one is down, the other one will pick them up. Eso es el amor. That is what love is. El amor entre hermanos. Love between brothers. El ejemplo de Caín es poderoso, hermano. The example of Cain is very powerful for us. Porque Caín representa la envidia. Because Cain represents the envy, Caín representa el egoísmo. represents jealousy, Caín representa el resentimiento. represents resentment. Y por eso le dice, no sea como Caín. And that's why John is telling us, don't be like Cain. Bueno, ¿cuántas veces cargamos con un resentimiento y una crítica y una murmuración sin necesidad? How many times do we carry that resentment, that murmuring? Eso no es amor. That isn't love. El Señor no quiere que amemos de boca, sino de hechos. The Lord doesn't want us to simply love out of our mouth, but out of action. Es posible It's possible que ninguno de los que estamos aquí vamos a morir por nadie. that none of us are going to die for somebody here. Pero Jesús dice, But Jesus is saying, la palabra enseña que nosotros debemos morir por nuestros hermanos. the word is saying Dar- we should dar la die for vida. our brothers. We should be willing to give our life for others. Si yo sé que alguien no está trabajando, And if I know that somebody's not working, no le voy a decir, voy a orar por ti para que Dios te ayude en un trabajo. I'm not going to say, oh, I'm going to pray so God can help you. Te voy a ayudar si puedo ayudarte. I'm going to help you if I can, is what I should be saying. Bueno, si la persona no quiere trabajar, no tiene que ayudar. And if the person don't want to work, well, then you don't got to help them. Porque hay gente que no quiere trabajar. There's people that don't want to work. Bueno, en ese caso no hay que ayudar. Well, then in that case, let's not help Pero them. si la persona está buscando But trabajo, if the person is looking and searching si la for persona work, tiene una necesidad, the person is in need, tenemos que ayudarlo. we have to help them. La vida cristiana se mide en relaciones. The Christian life is measured in relationships. Hay varios anillos. There's a couple rings. El anillo de tu familia, The ring of el your anillo family, de tu iglesia, the ring of your church, el anillo de la sociedad. the ring of society. Tu evangelio, tu religión se mide ahí. Your gospel is measured through that. Cuando tú amas ahí. When you love in those spheres. En ese tiempo había gente que decía, yo amo, There were people during that time when this was written, pero they would say, "I love," abandonaba a su esposa. but they would abandon their wife. Por décadas se iban y la mujer por la ley no se podía meter con otra persona. They would leave the woman, and because of the law, they couldn't remarry. Pero decían, yo amo. But they would say, I love. Pero le pone el ejemplo, no ame tanto como Caín, porque si, ¿quién ama But así? he's saying, don't love like Cain, simply out of the mouth. El amor no es la norma del mundo. Love isn't the norm of this world. Por eso cuando tú amas como Cristo amó, That's why when you love the way Christ does, nunca haga algo para que te lo devuelvan. never do it with expecting Hágalo something in porque return. Dios te va a bendecir. Do it simply because God will bless you. Dice la Biblia, lo que tú haces con tu derecha, que no lo sepa la izquierda. Jesus said himself, don't let your left hand know what your right hand will do. Si tú lo haces para Dios, If you do it for God, no te enojes después lo que la persona hace con eso. don't get mad for what the person ends up doing with what you gave them. ¿Cuántas veces te ha tocado mandar un dinerito a tu país? How many times has it been where you have to send something to your country? Y tú ves que la persona te llama, aquí la situación está dura, mándame algo para la comida. And then the people in your country are calling like, the things are getting hard here, send me something from. Y luego tú lo ves en el Facebook que está en el mall. And then you see that they're in their Facebook in the mall. Tú dices, mira, y no era para comer. And then you say, oh man, you said you didn't have anything to eat. Eso enoja.
And then that gets somebody angry. Pero tú no tienes que decirlo a nadie. But you don't have to tell nobody nothing. Porque tú se lo diste de dónde. Because you gave that person out of what? Tú se lo diste de tu corazón. You gave them out of your heart. Ahora, si usted me pregunta, pastor, le tengo que mandar de nuevo. And then if you ask me, Pastor, should I give them something again? No tiene que mandarle de nuevo. You shouldn't. You don't have to send anything again. Porque está mintiendo. Because what they're doing is that they're lying. Si la persona tiene una necesidad, If the person really has a need, tú no te debes dejar de abusar. you shouldn't allow them to abuse the situation. Amemos de hecho, no de palabra. Let us simply love out of action, not of simply word. Mucha gente dice, yo amo a Dios. A lot of people say, I love God. Todos nosotros muchas veces lo decimos. And many times we've said that as well. Pero ninguno de nosotros vemos a Dios. But none of us see God. Al que vemos es a la persona. But what we do see is the people around us. Y Dios espera que nosotros amemos así. And God waits for us to love them. Y Juan termina And John finishes diciendo algo que es tan importante para nosotros hoy. saying something that is very important for us. Él dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Juan le está diciendo aquí, And John is saying here, es posible it's possible que la gente no valore lo que tú haces. that people may not value Es what you did. posible que la gente no agradezca cuando tú le haces un gesto de amor. It's possible that the people might not recognize your gesture of love that you did. No te preocupes, yo estoy mirando tu corazón. He said, don't worry, God is seeing your gesture. Pero también es posible But it's also possible cuando oímos esta palabra that when we hear this word, que nos estamos sintiendo condenados that we may feel condemned for some reason porque no lo estamos haciendo todo bien. because we're not doing it all right. El Señor dice, The Lord is saying, solo haz lo que te pido. only do what I ask of you, Ama a los demás. to love the others. Comienza por ahí. Start there. A veces nuestra religión está llena de muchas cosas que hacemos, Sometimes our religion is so filled with everything else that we're doing, pero no amamos a las personas. but we're not loving the people. Si no amamos a las personas, If we don't love the person, el Señor dice ahí fallamos. the Lord is saying we are failing. ¿Y qué es la parte grande aquí? And what is the biggest part here? Él dice que amando a las He personas, said that loving the person, cuando oramos sabemos que Dios va a responder nuestra that petición. when we're praying, we're sure that He will answer our prayers. Hermano, no debes orar, Brothers, we shouldn't pray pedir cosas a Dios and ask things for God si hay falta de amor en if ti. there is lack of love in your life, Porque eso no te asegura que Dios está escuchando la oración. because that doesn't bring assurance that God is hearing your Eso es lo que prayers. está diciendo aquí. This is what this is saying here. Está diciendo cuando tú He oras, said when you're praying, cuando tú pides por and then algo, when you're asking for revisa something, tu corazón. look at your heart. Mira si Search hay it. falta de amor. Search and see if there is lack of love in your life. Porque si hay eso, debes entregarlo primero He said, because if that is the case, that you need to turn that in first antes de recibir. before receiving. Y este es un mandamiento. And this is a commandment. Es algo que Dios nos ha ordenado It is hacer. something that God is asking of us. ¿Qué quiere decir? Que hay que aprender a hacerlo. He's saying that we should learn to do it, No dejarlo para después. to not leave it afterwards. Porque tenemos la esperanza de verlo. Because we are having the hope in Nuestra seeing it. purificación Our- es amar a las Our personas. purification process is loving other people. Y dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él. And the one who keeps his commandments lives in him. En esta mañana, hermanos, And in this morning, brothers, la palabra de Dios the word of God ha sido clara para has nosotros. been clear for our lives.
Dios quiere que elevemos nuestro nivel de amor The Lord is asking of us to elevate our level of love y que tú se lo dé al que no se lo merece, and to give it to the one who doesn't deserve it, porque así lo recibimos nosotros. because that's the way we received it. Yo quiero que oremos, I would like for us to pray, porque cuando oímos la palabra de Dios, because when we hear the word of God, la palabra de Dios nos confronta. the word of God confronts us truly. Y yo sé que todos nosotros, And I know all of us, incluyéndome a mí, even including me, cuando leemos una palabra como esta, when we read words like these, estamos mirando dónde hacerlo mejor. we're actually seeing where we can do it better. Y no es porque somos buenas And personas, it's not because we're better people. sino porque el Espíritu Santo está en nosotros. It's rather because the Holy Spirit is in us. Somos hijos de Dios. We are children of God. Y eso tiene que hacernos vivir diferente. And that should help us live better for Him. Padre Celestial, en esta mañana, Heavenly Father, in this morning, nosotros venimos delante de ti. we come before you. Tu palabra nos ha hablado claro y fuerte. Your word has spoken clearly to us and strongly. Nos ha invitado a alejarnos de la práctica del pecado. It has invited us to distance ourselves from the practice of sin. Nos ha recordado que somos hijos de It Dios, has reminded us that we are children of God, que tenemos una identidad that we have an identity, y debemos caminar conforme a ella, and that we should walk conform to it. que debemos amar a nuestros That we hermanos, should love our brothers and sisters, no de palabra, not simply out of our mouths, sino de hechos. but out of actions. Perdona nuestros corazones, Forgive our hearts, límpianos. cleanse us. Perdona el resentimiento. Forgive our resentment. Ayúdanos a salir de aquí transformados, Help us leave out of here transformed, Father, perdonados por ti, to be forgiven by you, pero también dispuestos a hacer las cosas que a ti te agradan, but also being willing to do the things that please you bajo el poder del Espíritu. under the power of the Spirit. Dale gracias al Padre por Jesucristo, Thank the Lord for Jesus, porque Él llega donde nosotros no llegamos, because He reaches to the points that we cannot reach, porque Él nos da la fuerza para ser fieles because He gives us the strength to be faithful, y Él nos ayuda en nuestras debilidades. and He helps us in our weaknesses. En el nombre de Jesús te In lo the pedimos. name of Jesus. Amén. Amen.